Mi nombre es Karina García. Hoy les voy a hablar del capítulo 16 del documento Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. En el capítulo 16 podemos encontrar los reportes de resultados del proceso cualitativo. Es un gusto presentarnos en el que comenzaré con el capítulo 17 del libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. En el capítulo 17 se presentan los métodos mixtos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Reporte de resultados del proceso cualitativo. Capítulo 16. Los tipos de reporte dependen de lo primero que el investigador debe de definir son los tipos de reportes que resulten necesarios, como las razones del estudio, los usuarios y lectores. Los tipos pueden ser tesis, informe, técnicos, capítulos de libros, afiches, entre otros. El contexto de la presentación, que pueden ser académicos y no académicos, es el propósito y la exigencia, ya que estos responden al planteamiento del problema. Aquí los reportes cualitativos son más flexibles y lo que los diferencia es que se desarrolla mediante una forma y esquema narrativo y se van fundamentando en las estrategias que se utilizan en el planteamiento del problema, así como datos que ya fueron recolectados o analizados, eh, incluso interpretados por un investigador. Sus estructuras de forma se forma de elementos más comunes, principalmente cuando se piensa publicar en una revista científica o en un documento técnico o académico. En un equipo muy general, eh, son las siguientes, como portada, índice, también podemos encontrar resumen o sumarios, cuerpo del documento, referencias bibliográficas, apéndice o método. En la portada, esto emprende del título de la investigación, el nombre del autor o los autores y su afiliación institucional, o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y lugar en que se presenta el reporte. El índice es la figura o tabla, y el resumen o sumario tiene la misma característica del reporte cuantitativo, como por ejemplo la extensión, cuerpo de documento. Aquí encontramos la introducción e incluye los antecedentes, pero tratado con brevedad. En el planteamiento del problema, como en los objetivos y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio, el contexto de la investigación, dónde y cuándo se realizó. Las referencias bibliográficas son las fuentes principales consultadas por el investigador o a lo largo del informe. Todo esto tiene que ir al final siguiendo un estilo o aplicación de las normas APA. Apéndice. Resultan útiles para describir en mayor profundidad ciertos materiales sin distraer
la lectura del texto principal del reporte, los métodos. Esta parte describe cómo se lleva a cabo la investigación, desde el contexto, el ambiente o lugar, muestra de participantes, como tipo de procedencia, edades, géneros. Son aquellas características que sean relevantes en las cosas. Sus características, su narrativa central, produce producto final y tipo de categoría que se presenta. Todo depende del objetivo principal. En la teoría fundamentada, que incluye etnográficos, narrativos, fenomenológicos, investigación, acción. Los estudios de la investigación-acción regularmente se elaboran mes de un reporte de resultados como mínimo. Se va a elaborar. Se elabora uno producto de recolección de datos sobre el problema de investigación o problema y las necesidades, como reportes de diagnóstico. En su elaboración se utiliza un estudio de publicación, y en estas podemos encontrar las normas APA, también Vancouver, Harvard, Chicago y entre otros. Y se evalúa. Para evaluar el aporte en términos generales, se sigue una serie de preguntas a manera de puntos de verificación, como autoevaluación o expresión con el equipo de investigación. Podemos encontrar el encuadre general, que se tiene que evaluar si la narración general es lógica y congruente, si el documento tiene orden y si incluye todas las secciones necesarias. Redacción. Se pregunta si es apropiado para los lectores o usuarios de reporte, si los párrafos influyen en temas o pocos temas, ya que es mejor no incluir varios temas en los párrafos, ya que resulta más claro con unos cuantos. Forma y escritura. Se tiene que citar adecuadamente siguiendo un solo estilo de publicación. Se revisa la ortografía, los signos de puntuación y los posibles errores ortográficos. Método, procedimiento y análisis. Se define el abordaje principal. Se tiene que detallar los pasos al ingresar al ambiente o el contexto. Se tiene que definir las cosas y se detallan las estrategias de muestreo. Se identifican los análisis de los datos. Se describen la forma en que los datos se organizan para el análisis. Hay más, pero estos son los más relevantes. Sus objetivos son describir el estudio, señalar estrategias, fundamentar el análisis, comunicar resultados. Esos son sus objetivos. Sus elementos son narrativo
narrativa general. Esto describe los resultados utilizando formas de expresión narrativa, las cuales son secuencias cronológicas, por temas, por relación entre temas, por un modelo desarrollado, por contexto, por actores en relación con la literatura, en relación con cuestiones, figuras que deben ser analizados por la visión de un actor central a partir de un hecho muy relevante. Soporte de categorías. En estas es necesario incluir ejemplos de unidades como seguimiento o citas textuales tomados de entrevistas o sesiones grupales de todos los grupos o actores, y solo tiene que ser lo más relevante posible o significativo para la investigación. La recolección entre categorías, elementos gráficos, aquí incluye todo lo que son los mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios, como por ejemplo tabla y figura, incluso de frecuencia de la presencia de categorías o temas. Muchas gracias. Capítulo 17. Métodos mixtos. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección de datos y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y su discusión conjunta. Aportaciones. Se puede comentar que en la segunda década del siglo XXI se han consolidado como una tercera aproximación o enfoque investigativo en todos los campos. También el incremento en los libros de texto y artículos y el que diversos fenómenos se han abordado desde la óptica mixta, en donde la información es un conjunto. Los métodos mixtos utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y otras clases para entender el problema. ¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación? En tipología de los métodos y diseños de investigación propuesta por Hernández Sampieri y Mendoza, entre ellos la investigación monometódica y la investigación multimétodos. La investigación monometódica, donde se utiliza un solo método, encontramos cada uno con su definición. El método cuantitativo contienen los diseños experimentales, los diseños no experimentales. Los estudios cuantitativos tienen varios diseños: los diseños cualitativos, los diseños de teoría, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos, los diseños de investigación-acción, otros en los enfoques cualitativos que mezclan varios diseños. Y la investigación multimétodos, donde se utilizan varios métodos mixtos, donde encontramos los diseños concurrentes, los diseños secuenciales, los diseños de conversión,
los diseños de integración. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? El empleo de métodos mixtos. La decisión de emplear los métodos mixtos implica cuando se va a estudiar un fenómeno, lo que involucra además personas, conocimiento y tiempo. De acuerdo con Cromwell, Niklas, Unruh, Grinnell y Williams, los factores que se consideran para elegir un enfoque cualitativo y cuantitativo o uno mixto son el enfoque del investigador que el investigador piense que armonice o se adapte más a su planteamiento del problema, cuando se llega a ver el enfoque que se adapta mejor al problema o fenómeno. La aproximación en la cual el investigador posea más conocimiento y entrenamiento. Las decisiones metodológicas dependen del planteamiento del problema y de las circunstancias que lo rodean. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Los factores adicionales son los que han llevado a la necesidad de utilizar los métodos mixtos en la naturaleza. El enfoque mixto ofrece varias ventajas para ser utilizado. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, en el que se pueda producir datos más variados, potenciar la creatividad teórica, apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, permitir una mejor exploración en los datos, posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia para que los resultados sean más aceptados, desarrollar nuevas destrezas, competencias en materia de investigación, además de las ventajas anteriores. Lieb y Wiesner, así como Collins, identificaron 4 razonamientos para utilizar los métodos mixtos. Estos son para utilizar los métodos mixtos, como el enriquecimiento de la muestra al mezclar enfoques, mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos, integridad del tratamiento o intención, optimizar significados que facilitan un procedimiento, justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos. Principales funciones de los métodos mixtos que pueden servir para la justificación de un planteamiento del problema, cada uno teniendo un papel importante en la investigación. 1. Triangulación o incremento de la validez. 2. Compensación. 3. Complementación. 4. Amplitud. 5. Multiplicidad. 6. Explicación. 7. Reducción de incertidumbre ante resultados inesperados. 8. Iniciación. 9. Expansión. 10. Desarrollo. 11. Credibilidad. 12. Contextualización. 13. Ilustración. 14. Utilidad. 15. Descubrimiento y confirmación. 16. Diversidad. 17. Claridad. 18. Argumentación. 19. Producción metodológica. ¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos? De acuerdo con Creuel, Teddy
y Danscorn y Hernández Sampieri y Mendoza, los métodos mixtos tienen las siguientes características: eclecticismo metodológico, pluralismo paradigmático, aproximación iterativa y cíclica a la investigación, orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos, el enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos que se realizan de acuerdo a las circunstancias, énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación, consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones metodológicas, tendencia al equilibrio entre perspectivas y fundamentación pragmática. Procesos mixtos. En los procesos mixtos encontramos las diferentes etapas que son fundamentales, como el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de datos, los procedimientos de análisis. El planteamiento del problema comienza como la integración de sus enfoques. Encontramos 3 momentos decisivos y 3 vertientes que se presentan en el planteamiento del problema, que son: al inicio del estudio, al momento de tomar decisiones sobre los métodos, una vez que se tienen los primeros resultados. La revisión de la literatura. En la mayoría de los estudios se realiza una revisión exhaustiva y completa de la literatura pertinente para el planteamiento del problema. Las teorías orientan sobre todo los tipos de planteamiento que se generan, quienes deben de ser los participantes en su estudio, y los tipos de datos que se recolectarán y analizarán. Hipótesis. Podemos entonces tener hipótesis predeterminadas derivadas del planteamiento del problema, como las hipótesis emergentes durante el proceso de investigación, e hipótesis derivadas de los resultados o la mezcla. Los diseños. Así, el investigador elige un diseño mixto general, luego desarrollará un diseño específico para su estudio. Para escoger el diseño mixto es apropiado que el investigador responda a las siguientes preguntas y reflexione sobre las respuestas. Analicemos las posibles respuestas y sus implicaciones para los diseños, que son: 1. Prioridad o peso. 2. Secuencia o tiempo de los métodos o componentes. 3. Propósito esencial de la integración de los datos. 4. ¿Cuáles se integran los enfoques? Diseños mixtos específicos. Tipos de diseños. Encontramos los diseños exploratorios, secuencial, los diseños explicativos secuencial, diseño transformativo secuencial, diseño de triangulación concurrente, diseños anidado o incrustado, diseño anidado concurrente de varios niveles, diseños transformativos o concurrentes, diseños de integración múltiple. El muestreo. Como recordamos, muestrear es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor
mayor universo o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema de investigación. Se han identificado 4 estrategias de muestreo mixto esenciales, como el muestreo básico para métodos mixtos, el muestreo secuencial para métodos mixtos, el muestreo concurrente para métodos mixtos, el muestreo por multiniveles para métodos mixtos. Recolección de datos. El investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser recolectados y los métodos de recolección de datos, como se pueden utilizar las encuestas, las entrevistas estructuradas o no estructuradas, los grupos de enfoque, observaciones, registro histórico y documentos. Análisis de datos. Para analizar los datos en los métodos mixtos, el investigador confía en los procedimientos estandarizados de los métodos cuantitativos y cualitativos, además del análisis de datos combinados. Resultados e inferencias. Una vez que se obtienen los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos y mixtos, los investigadores o investigadoras proceden a desarrollar las inferencias, los comentarios y las conclusiones, donde el lector profundiza en el tema de las inferencias en los métodos mixtos. Retos de los diseños mixtos. Los diseños mixtos enfrentan diversos retos, por ejemplo, los resultados contradictorios entre métodos, la introducción de sesgos de un método a otro. Reportes mixtos. Sin embargo, gracias a la publicación de la revista y el trabajo de diversos autores, se han generado diversas directrices. El rigor de los estudios mixtos. El rigor para algunos es la validez de los métodos mixtos en los que han sido abordados desde las diversas perspectivas. Gracias por su atención.